Amado Señor, te pido en el nombre de Jesucristo esta palabra. Avive la fe en nuestro espíritu, Señor. Te lo pido para tu gloria, mi amado. Muéstranos tu buena, perfecta voluntad, Señor, que podamos con alegría confiar, creer en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer la porción de Jueces, pero es una de las más extensas, es más, tengo 2 porciones de Jueces, por eso les hice señalar ahí en sus Biblias. Quiero compartirles una pequeña porción que está en 2 de Pedro capítulo 1. La voy a leer en 2 versiones diferentes para que podamos comprenderla todos fácilmente. Dice, Reina Valera es: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Vieron por qué lo leo en otra versión? Los creyentes de hace años se quedaron como, Sucede que Pedro antes no sabía leer, pero luego empezó a escribir con mucha categoría y por ahí se complica el entender lo que quiso decir. Voy a leer una versión un poco más actual, de una versión que me gusta, de que es las Américas. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Amén y amén. Esta porción no se las leo para explicar demasiado, sino para que entendamos un principio, que Dios hizo promesas. Decirle al que está al lado tuyo: hizo promesas. En la Biblia de las Américas dice preciosas y maravillosas promesas. Así que las promesas de Dios, ¿cómo son? Buenas. Y nos hizo esas promesas para que nosotros llegamos a ser como Él, la naturaleza divina que viene luego de esta vida. Más sin embargo, Él puso su Espíritu en nosotros para que también el Espíritu nazca en nosotros y seamos hechos nuevas criaturas. Ahora, esta porción no es del Antiguo Testamento, no es Deuteronomio 28 diciendo: y Dios te va a bendecir si obedeces cada uno de sus mandamientos. Esta porción es Pedro, ya luego de que bajó el lienzo y Pedro entendió que no podía llamar inmundo a lo que Dios había limpiado. Esta porción es de Pedro sabiendo que el Espíritu Santo también había entrado a la casa de Cornelio y los que no eran del pueblo de Israel habían recibido el Espíritu Santo, su bautismo. Esta porción es de ese Pedro. Es del Pedro sabiendo y entendiendo que Dios también había llamado al resto del mundo a la salvación y vida eterna. Y Él nos dice a todos nosotros, a los que están en Israel, a los que están en cualquier lugar del mundo hasta el fin de la tierra, nos dice que Dios nos ha dado a todos nosotros preciosas, grandes, sublimes, las mejores promesas. Y como dice 2 de Corintios 1, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén, para que por medio de nosotros se extienda y se vea la gloria de Dios. Dale gloria al Señor. Pero nosotros escuchamos las promesas de Dios. Si yo les pregunto a ustedes ahora, hermanos, ¿ustedes conocen una promesa de Dios? De seguro la mayoría me va a decir sí.
Alguno me puede decir, no, pastor, pero si se la digo, sí, esa la conocía. Porque es así. Todos hemos escuchado alguna promesa que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Pero a veces creemos que Dios se olvida de las promesas que nos hizo. ¿Alguien cree que Dios se olvida de las promesas que le hizo? No, porque nosotros bajamos del cielo hoy a la reunión. Pero hay otras iglesias donde la gente sí se olvida de las promesas que Dios les hace. Dudan. Dios le hace una promesa. ¿Saben lo que es que Dios te haga una promesa? Es cuando el pastor está predicando y la gloria del Señor, la unción te toca mediante una promesa que el pastor no solo está leyendo, sino que por el Espíritu está dando. Y cuando el Señor te ministra, eso es que el Señor te la está dando a vos, para que la creas. Te va a pasar cuando lees la Biblia, si lo haces correctamente, no es que sepas leer mejor que otros, sino que la leas pidiéndole revelación a Dios y que el Señor te hable una palabra, una promesa, algo que Dios diga, va a hacer ensanchar tu corazón, va a haber un fuego en tu corazón, vas a entenderlo, te vas a alegrar, vas a llorar, algo va a pasar, pero Dios te va a mostrar que esa promesa te la está regalando a vos. Ahora, porque no lo haga con otra promesa, ¿significa que no es para vos? Y pastor, si tengo que mirar 2 Corintios, lo que leyó, no, todas las promesas son en Jesús para nosotros, sí, y en Él, amén. Pero ocasionalmente cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo que desagrada a Dios, creemos que Él hace ¿vieron cuando nosotros tachamos algo de la lista del supermercado? Ya no se hace ni lista, ¿no, hermano? Vamos y compramos lo que podemos. Pero en algún momento hacíamos la lista, ¿no? Se sentaban la familia, hacían la lista, iban al supermercado con un chango. Ahora cada vez son más chiquitos para que rebalse y piense que estás comprando mucho. Iban con el chango, ¿no? Y bueno, comprá acá tostada y comprá queso y comprá este y el otro. No sé si a usted le pasó, a mí nunca, hermano, pero bueno. Sí, cuando empecé a trabajar sí podía comprar, darme los gustos, pero en mi casa tuvimos mucha necesidad de chicos. Y sucede que así como eso, ¿no? Que hace una lista y va tachando las cosas que ya compró. Pensamos que Dios tiene una lista con el nombre de sus hijos y dice, este está mal, lo tacho de la lista. Y listo. No, el Señor espera pacientemente a que todos volvamos del arrepentimiento, procedamos al arrepentimiento. Amén. Se lo voy a mostrar con una palabra que sí está en Jueces capítulo 13. Y es la historia de Sansón. ¿Conocen la historia de Sansón? Ese se la conoce bien, ¿eh? Jueces 13, versículo 2 dice: había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. El ángel de Jehová es el Señor en el Antiguo Testamento. Le da una palabra a una mujer estéril de que iba a concebir. Pero no se trata solamente de la promesa que iba a haber 9 meses después realizada en su vida esa mujer, sino que la promesa también estaba sobre el hijo. Le dice, cuídate de beber vino y sidra, cuídate de lo que comes, porque ahora vas a tener en el vientre a uno que va a ser apartado para mí, va a ser nazareo. Ese es el ser nazareo, es alguien apartado para Dios. Le dice el ángel de Jehová a la mujer, le dice: este va a ser nazareo, este va a estar apartado para mí, nunca le cortes el pelo, nunca permitas que tome vino ni sidra, porque va a ser santo, y por mano de él yo voy a eliminar a los filisteos que están sobre Israel. ¿Amén? ¿Se entendió? Bien.
Pero Sansón se las mandó todas, ¿no? Había una palabra sobre el pueblo de Israel, la dio Moisés, y era que no se debían unir a mujeres de otras naciones, que no debían compartir nada con ellos. Y Sansón no las cumplió, sino que no le bastó con acercarse a una y tener una mala experiencia, sino que luego conoció a Dalila y con ella fueron pareja. Y Dalila era de los filisteos y los filisteos venían a ella y la extorsionaban para que ella entregase a su marido, que le pregunte cuál era la fuente de su fuerza, porque Sansón tenía una unción especial. Esa unción especial era que él era más fuerte que cualquier hombre sobre la tierra. Así que todos los filisteos le tenían temor. Y teniendo a una de las suyas infiltrada, durmiendo con Sansón, le dijeron, bueno, declaranos si no arruinamos la casa de tu papá. Matamos a todos. Pero declaranos cuál es su secreto, preguntale. Y ella le empieza a insistir y a preguntar y a molestar. No voy a hacer ningún chiste con respecto a esto. Y ella le insiste hasta que lo cansa. Lo cansó, dice, se empezó a morir su espíritu, estaba ya pasado de rosca, diríamos, en este tiempo, ¿no? De escuchar a su mujer, bla, 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 bla. Eso no es contra nadie, hermanos, por favor. Y Sansón termina habiendo tenido pruebas de que cada vez que le decían, no, porque si me atan con 2 cuerdas nuevas que nadie haya sido atado y me vienen y me atacan, yo no me voy a poder liberar. Cualquier pavada que le decía Sansón a Dalila, luego ocurría. Yo creo que cualquiera en sus cabales diría, a ver, si yo le estoy diciendo a ella y después aparezco atado mágicamente, no es mágicamente, es ella la que me está poniendo la trampa. Todos, ¿no? Cuando leímos Jueces entendemos esto de esa palabra. ¿Y de qué decimos? Qué tonto Sansón, ¿no? Pero dice la palabra que se cansó tanto que yo creo que prefería morir. Ahora, al margen del chiste, ella le corta su cabello, invalidando el pacto. El pacto era de que ese joven, Sansón, ese niño al cual su madre y Manoah, su padre, cuidaron y protegieron de que nunca beba, de que su cabello nunca fuera tocado, fue cortado porque él lo confesó y invalidó el pacto. Dejó de ser nazareo. ¿Se entiende? Así que él se levanta y ya no tenía cabello y vinieron, lo agarraron los filisteos y él ya era igual de fuerte que cualquier cristiano. Así que se lo llevaron, dice la escritura que le quitaron los ojos y lo tenían para escarnecerlo, lo tenían como un payaso, como un bufón. Dice que los filisteos lo llamaban para reírse de él. Jueces capítulo 16, dan vuelta a la página un poquito. Jueces capítulo 16 cuenta que estaban en fiesta en la casa principal y había, solo en la planta alta de esa casa había más de 3.000 hombres. Así que imagínense con mujeres, imagínense con niños que puedan llegar a estar, imagínense la planta baja. Había más, y dijeron, estaban ya borrachines, y dijeron, vamos a llamar a Sansón para que nos alegre, para divertirnos. Qué sé yo, tal vez le tiraban cosas, se reían de él, lo que fuera. Y lo llaman y lo atan a las columnas por pedido de él. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, versículo 28, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansa la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos.
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amén. Historia trágica, ¿verdad? Pobre Sansón. Encima que aguantó a Dalila un montón de tiempo, termina muriendo así. Pero no. ¿Saben? Lo que muestra esta porción de la palabra es que Dios se acuerda de lo que promete. Y si volvemos a Jueces 13, Dios le prometió a su madre y a su padre que ese Sansón iba a acabar con los filisteos. Ese hijo que antes no podían tener porque la mujer era estéril y que luego nació porque Dios cumple sus promesas, ese mismo tenía una promesa sobre sí que era mucho más grande que si se cortaba o no se cortaba el pelo. No sé si lo entiendes todavía. Pero recordemos, uno era nazareo, invalidó el pacto. Uno podría decir tranquilamente, no, Señor, él ya se equivocó, él ya no tiene derecho sobre la promesa que le habías hecho. Porque la promesa era que él iba a ser nazareo y que lo ibas a usar para derribar a los filisteos. Pero Sansón se equivocó. Entonces instantáneamente podemos decir, bueno, podemos mirarnos a nosotros mismos, las promesas que nos hace Dios y decir, pero nosotros nos equivocamos. Y hay errores que se van a pagar, siempre, lamentablemente. Por eso murió. Aclaro, por eso murió. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Y él por medio de Sansón dijo, yo voy a acabar con los filisteos. Cuando Sansón estaba ahí en esas dos columnas, no era que tenía, porque unos versículos adelante dice le había crecido el cabello, no importa. No era que le había crecido el cabello, no era la fuerza que podía haber recuperado a causa de que le creció el cabello, porque el nazareo jamás pasa navaja sobre su cabeza, jamás. No era que le creció de vuelta el cabello y por eso recuperó la fuerza. Era que él hizo una oración diciendo, Señor, déjame acabar, déjame cumplir tu promesa. Esa promesa que me hiciste antes de que esté incluso en el vientre de mi madre, de que yo iba a acabar con los filisteos. Ahora dame la fuerza y no importa si muero, pero la promesa que tú hiciste se va a cumplir sobre esta tierra. ¡Aleluya! Dios es Dios que cumple sus promesas. Decirle al que está al lado tuyo, Él cumple sus promesas. Y no importa si Sansón fue infiel, Dios cumple sus promesas. Dice en 2 de Timoteo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Siempre, hermanos, siempre debemos creer que las promesas de Dios están por encima incluso que nosotros. ¿Saben lo que sucede? Déjenme se lo explico fácil. Dios tiene planeado una gran cosecha para el último tiempo, un gran avivamiento. Pero ese gran avivamiento, antes de que Él vuelva por su iglesia, dándoles el tiempo que todos procedan al arrepentimiento, dándoles el tiempo a que nuestras familias se conviertan, ese avivamiento que Él en su palabra nos hace entender que viene, está por encima de nosotros. ¿Qué significa eso, pastor? Que si yo no lo tomo, lo va a tomar otro, pero su palabra se va a cumplir. Si yo no lo tomo, si no lo creo, si no vivo para la palabra de Dios, alguien sí va a creer y lo va a tomar y ese avivamiento se va a ver. Pero podemos ser como el siervo en el tiempo de Eliseo que estaba al lado del rey y que no creyó. ¿Saben de qué les hablo?
muy pocos. Bueno, había un tiempo de hambre y el rey ve que hay una discusión que las madres estaban comiendo a sus propios hijos, y cuando se entera de esto manda a buscar a Eliseo y dice: si no lo tengo muerto para mañana, venga la maldición sobre mí, sería en palabras simples. Y cuando Eliseo escucha eso, va y le dice una palabra de Dios: a estas horas mañana, toda la economía del pueblo va a volver a la normalidad. Y un príncipe que estaba ahí, donde el rey apoyaba su brazo, dice: ¿será esto posible? Lo dudó. Y porque dudó, Eliseo le dijo: por cuanto dudaste, tus ojos lo van a ver, pero no vas a poder comer del bien. Y al otro día se enteró lo que había pasado. Bueno, fueron los leprosos al campamento, encontraron que estaba vacío porque Dios había hecho un milagro, y luego volvieron a dar las nuevas a la ciudad, así que la gente salió desesperada, gente que se comía a sus propios hijos, muertos de hambre, saliendo a buscar la comida. Pero se enteró primero y salió a las puertas, y se ve que después se enteró el pueblo, lo pasó por arriba, lo terminó matando. Se cumplió la palabra. La promesa siempre se cumple. Siempre se cumple. Pero nosotros a veces somos de una fe inconstante. Tenemos una fe inconstante donde creemos cuando Dios nos habla, cuando Dios te habla por medio de una prédica, cuando Dios te habla en tu casa, y creemos. Pero luego viene el diablo y mete algún argumento, algún engaño, alguna mentira, y dejamos de creer. Y vemos cómo esas promesas se cumplen en otros. Y yo hoy vine a decirte, iglesia, lo que Dios promete, Él lo cumple. Nunca lo dudes. Nunca. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas para un lado y para otro. Pero el que no duda, todo lo que pida lo va a recibir. Amén. Dale gloria al Señor. Dios quiere ayudarte a que creas. Por eso envía esta palabra. Porque a veces estamos en medio de las pruebas. ¿Alguno tiene pruebas en este tiempo? Levante su mano. ¿Algunos así? Algunos: no levanto porque no quiero más, pastor. Estamos en pruebas. Y a veces te sentís solo, ¿verdad? Bueno, después oramos. No estás solo. Él está contigo en medio de tus pruebas, en medio de tus luchas. ¿Saben por qué? Porque lo prometió. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No, yo, hermano, no me mira a mí, yo voy a estar en casa orando. Esa no es mía. Esa no es mía. Él no dice: no vas a pasar por el agua. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te vas a hundir. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama se va a prender en tu cuerpo. ¿Por qué? Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Cuando estés en las pruebas, no te pienses que estás solo. Él hizo una promesa. Va a estar contigo en el agua, en el fuego, y hasta lo último de la tierra Él te va a acompañar para que pases esas pruebas. Él está siempre en las batallas. Y le digo algo: como Él está con nosotros, esa batalla está ganada. Esa batalla está ganada. Aleluya. Él quiere sanarte. Dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas las iniquidades. Él es el que sana todas las dolencias. Él es el que rescató del hoyo nuestras vidas. Él es el que corona de favores y misericordia. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero ¿sabes qué?
Tal vez estás pensando ahora, ay, cómo quisiera que mi papá, que mi mamá, que mis hijos escuchen esta promesa y no están aquí. Él también quiere salvar a tus hijos. Y hay una promesa, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es un rema para nosotros. Aleluya. Él prometió nunca abandonarte. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me levanta. Él te levanta. Aleluya. Yo no sé todavía si lo entendí. ¿Saben por qué? Porque cuesta esta porción comprenderla. Porque somos de carne. Porque tenemos errores y pecamos. Como dice la Escritura en la primera porción de segunda de Pedro que les dije, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo y sus malos deseos. Entonces, cuando uno se equivoca, piensa que pierde las hermosas y maravillosas promesas. No las pierde, hermano. Solo vas a tener que esperar un poquito más. ¿Saben por qué? Sansón se equivocó, tuvo que esperar, tuvo que agarrar y sufrir. Le habían quitado sus ojos, ya no veía, tenía que ser guiado por algún siervo que lo guíe. Y él pensó que la promesa se había roto, pero no. Cuando él se decidió a volver a reclamar esa promesa, a creer, el Señor le devolvió la fuerza para tirar las columnas. El Señor le devolvió la fuerza para que se cumpla su promesa. El Señor le dio la fuerza para hacer una obra mucho mayor que la que había hecho en toda su vida. Yo quiero decirte algo, cuando te caes, ay, si duele la caída, te equivocaste, te sentís mal, hay dolor en tu corazón, eso es bueno. Ahora, que alguien te agarre cuando te levantes, que alguien te agarre cuando te levantes, porque cuando te levantás es cuando crees las promesas de Dios. No te vas a levantar hasta que no la creas, pero cuando digas, Señor, tú lo prometiste, hay una promesa sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi salud, hay una promesa sobre todo este lugar. Cuando lo creas, que alguien te pare cuando te levantes. ¡Aleluya! Ahí es cuando se cumple la palabra del Señor. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¿Saben? Esta mañana había toda una brujería ahí en la esquina. Yo digo, no sé si será, la pusieron acá o no. Una brujería tremenda. De todo tenía ahí adentro. Pero ¿saben qué? Hay uno que es más grande. Hay uno que es más grande. Y cuando vienen esas pequeñas cosas, y digo pequeña, aunque era bastante grande la brujería esa, tal vez no era contra nosotros, pero sí contra el barrio donde Dios nos puso. Tal vez era contra la iglesia, tal vez era contra mí, tal vez era contra vos, no importa. Mayor es el que está con nosotros. Cuando creemos en sus promesas, cuando sabemos que fiel es el que hizo la promesa, no importa el diablo que venga, el tamaño que tenga, no importa la prueba, y si nos caemos, la promesa de Dios sigue estando firme para nosotros. Solo hay que levantarse. ¡Aleluya! Vamos, dale gloria. Gracias, Señor. Pero saben que muchos de nosotros podemos sentirnos en ese lapso donde nos vemos que las promesas no se cumplen, seguimos esperando y esperando y esperando. Yo no sé cuántos años lleven ustedes esperando, yo llevo algunos años esperando. Muchas veces intenta Satanás venir a tirarte, a derribarte, a que ya no creas, a que ya no te la juegues por el Señor. ¿Sabes por qué viene a hacer eso el diablo? Porque cuando uno se la juega, cuando su iglesia se la juega por Cristo,
ni las puertas del infierno aguantan la oración de la iglesia de Dios. Por eso va a usar la artillería que tenga a disposición para hacernos dudar de sus promesas. Porque alguien que no duda tiene todo lo que pide. Y si pidió algo y para Dios era poco, te va a dar algo mejor. Pero lamentablemente la iglesia, no solamente esta iglesia, sino toda la iglesia, está dudando de las promesas de Dios. Si Dios realmente va a cumplirlas. Si Dios realmente quiere estar contigo todos los días, comunión con vos. Si Dios realmente quiere bendecir tu vida, bendecir tu casa. Mirás, tal vez tenés hijos y los mirás y decís, Señor, hasta dudás que si Él puede hacer algo para convertirlo. ¿No le pasó? No me diga, porque no me quiero amargar. Pero a veces hasta dudamos de si Dios tiene el poder para transformar la vida de una persona. ¿Y por qué? Porque los vemos mal, porque los vemos rebeldes, porque vemos que nuestro marido, no, mi marido, ese no se va a convertir más. Mira, te tiene que pasar un tren por encima y quedar vivo para ver si se arrepiente. ¿No lo pensaste? No era un tren, pastor. Se tiene que caer de un avión. ¿Vieron que dicen que cuando se cae un avión todos son cristianos? Todos creen en Jesús cuando se está cayendo un avión. Bueno, yo te digo, yo conozco el tren. Yo conozco el avión. Yo conozco al Dios que hace los imposibles posibles. Pastor, pero vos no estás pidiendo, no dijiste que estás orando. Sí, hermano, y sigo orando porque Él sigue teniendo el poder de hacer los imposibles posibles. Gracias, Señor. No dejes de dudar. Tenemos que pedir perdón, hermano, por dudar de Dios. Tenemos que pedirle perdón a Él. Saben que Dios no nos tacha de la lista, pero a Él no le gusta que dudemos. No le gusta que busquemos una alternativa, que pensemos que de otra manera tal vez las cosas van a suceder como nosotros queremos. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, el Señor está esperando que solo que confíes en Él, que te levantes en fe, en confianza en sus promesas, que te adueñes de sus promesas. Saben, hay muchos, bueno, una doctrina media rara es, pero sí existe, de que piensan que las promesas del Antiguo Testamento son solamente para el pueblo de Israel. Unos son los judíos, pero la barrera fue rota, el velo fue rasgado, todos tenemos acceso al trono de la gracia y todos somos hijos de Abraham por medio de Jesucristo. La palabra dice que las promesas fueron en la simiente de Abraham. Nosotros somos parte de esa simiente por medio de Jesucristo. Todas las promesas, no lo dice en vano 2 Corintios, todas las promesas que hay en esa Biblia. Agarrá esa Biblia que tenés ahí. Vamos a hacer un ejercicio. Me levantan el celular ahora. Avísenme, a ver, veo un celular, así la tiro a esta. Todas las promesas que hay acá son para mí. Decilo vos. Todas las promesas de este libro son para mí. Con esa fe no digamos nada, hermano. Todas las promesas de este libro son para mí, son para mi casa, son para mi vida, son para mi salvación, son para mi economía, son para mi trabajo, son para mi barrio, es para Ferrari, es para Mariano, es para Marcos Paz. Todas las promesas que hay en este libro son por medio de Jesucristo, por medio de Él, sí y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo creo que sí, ya lo entendiste. Creo que sí. Pero ¿saben qué? La fe es un don. Es un don del Espíritu Santo. Y yo sé bien que hay muchos que se sienten no tenerlo a veces, ¿no? A veces sí, no, sí yo creí. Y a veces nos vemos en un pozo
pero Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Yo quiero pedirle al Señor que les dé esa unción para creer, esa unción de fe, es un don de fe. No lo estoy inventando. Si quieren buscamos los dones del Espíritu, encontramos la fe, ustedes se quedan contentos, yo ya lo sabía. Pero es así, es un don. Y necesitamos, a veces necesitamos que Él nos dé de ese don. Pero pastor, todos lo tenemos, sí, pero hay medidas. Hay medidas. ¿Y saben qué? Las medidas son conforme a las capacidades, como los talentos. Y ahí dice uno que no terminó el secundario, entonces para mí no es pastor. No. Esa medida de fe se la tenés que pedir, porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente, sin reproche. Tenemos que pedirle a Dios más fe para creer en su palabra. ¿Saben? Cuando uno cree en su palabra, descansa, duerme, vive feliz. Algún día el Señor va a cumplir su promesa en mi vida. Algún día el Señor lo va a hacer. Y aunque el cielo y la tierra pasen, ¿saben qué? Ninguna de sus promesas va a pasar. Porque todas sus promesas, todas sus palabras van a estar hasta el fin de los tiempos. Yo quiero que le pidamos al Señor ese don de fe, que Él lo ponga en nosotros. Alguno dirá, no, pastor, yo no necesito, yo ya tengo. Bueno, gloria a Dios, vení a orar por mí. Pero si alguno entiende que necesita que su fe aumente, que necesita, porque sabe que a veces cae en esos engaños, porque a veces se siente desechado, porque a veces se siente que las promesas de Dios no se van a cumplir en su vida, a esos les invito a que oren conmigo, a que oremos para que el Señor derrame de esa fe sobre nosotros. Pasa aquí adelante, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, para tu gloria siempre, Señor. Aumenta hoy nuestra fe, Señor. El don de tu espíritu de fe esté sobre nosotros, Señor. Para que ya no dudemos, para que no podamos ser engañados ni llevados por cualquier viento de doctrina, sino, Señor, que tengamos esa fe que mueve montañas, Señor. Esa fe como ese grano de mostaza, Señor. Danosla, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Todos, mira, todos los que somos, Señor, reconociendo que necesitamos más fe, Señor. Necesitamos más fe. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a creer, a confiar, a esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dile, Señor, ayúdame. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Hoy te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ahí donde estás, pídeselo al Señor. Aumenta mi fe, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque queremos creer en tus promesas, Señor. Porque no queremos ser de los que dudan, de los que retroceden, Señor. No queremos ser, Señor, de aquellos que no obtienen las promesas, como dice Hebreos. No queremos ser de aquellos que no obtienen las promesas, sino de aquellos que imitan a los que por fe obtuvieron las promesas. Te pido, Señor, dales la fe de Abraham, Señor, el cual recibió promesas tuyas, Señor, y nunca dudó ni cuando tenía que ir a entregar a su propio hijo. Nunca dudó, Señor. Danos la fe, Señor. Danos la fe que necesitamos. Danos la fe de los apóstoles, Señor, que sin ningún temor predicaron, Señor, con certeza, sabiendo que había una promesa por encima de sus propias vidas, que los excedía, que era mucho más grande que el evangelio que predicaban, y era la promesa de salvación, de redención. Era la promesa de que tú les dijiste que ibas a prepararle un lugar para ellos en el cielo, y ellos teniendo estas grandísimas promesas
pelearon la batalla, guardaron la fe, creyeron. Señor, danos fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pídeselo a Él. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Como está escrito, si alguno tiene falta, pídale a Dios. Pídale a Dios. Él es un buen Padre. Él es un buen Padre. Él nos da las cosas que necesitamos y mucho mejor. Como está escrito, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Pídele esa fe. Primero pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname por dudar de ti. Perdóname por dudar de que tú eres el mismo, ayer, hoy y para siempre. Perdóname por dudar de tus beneficios, de tus promesas. Perdóname, Señor, por dejarme llevar por el enemigo que me acusa. Cuando me caigo me acusa. Perdóname, Señor, si no creo en que en medio del valle de sombra y de muerte tú estás conmigo. Perdóname, Señor, si no creo porque veo a mi familia cada vez más perdida. Perdóname si no te creo, porque tus promesas son todas sí y amén, Señor. Perdóname si no creo por mi sanidad, sabiendo y conociendo tu palabra que dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Perdónanos, Señor, si no creemos en que tú tienes un plan mejor con todo esto que está pasando. Perdónanos, Señor, lo dice tu palabra, que tus planes son de bien y no de mal, para darnos un final mejor del que esperamos. Perdónanos si no lo creemos, Señor, si dudamos. Perdónanos, Señor, si creemos que tú nos has abandonado. Perdónanos, Señor, porque está escrito que aunque mi padre y mi madre me dejen, tú me vas a levantar. Tú siempre vas a estar ahí para nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, aumenta mi fe, aumenta la fe de tus hijos, aumenta nuestra fe para creer, para avanzar, para derribar, Señor, para prosperar en esta vida, en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Ayúdanos, Señor. Vamos, pídele al Señor. Pídele al Señor. Señor, aumenta mi fe, mi Cristo.